Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a dar solución a una actividad de administración de bases de datos en la cual debemos crear una base de datos teniendo en cuenta la siguiente entidad relación. Entonces vemos que hay que crear varias tablas en venta, compra, proveedor, producto, cliente, tipo cliente y además vamos a ver que para posteriormente generar esta llave foránea de ID ciudad origen necesitamos crear otra tabla que sea para ciudades. Entonces, vamos a ir a Workbench y vamos a utilizar la base de datos Uniminuto comercializadora. La creamos con Create Database y luego la utilizamos. Le damos y ya se está utilizando aquí abajo, podemos verlo. Luego proseguimos a la creación de las tablas. Creación tabla venta, compra, proveedor, producto, cliente, tipo cliente y ciudad. Vemos que cada una tiene los valores y los parámetros que se pidieron en la tabla entidad relación y aquí están las llaves foráneas con su referencia. Como pueden ver, aquí para crear el de ciudad de origen necesita referenciar una tabla llamada ciudad. La tabla llamada ciudad está aquí con ID ciudad, nombre y código postal. Entonces, después de ya crear las tablas, teniendo en cuenta, repito, el diagrama de entidad de relación, vamos a insertar datos en estas tablas. Entonces, para insertar los datos, vamos a dar insert into el nombre de la tabla y los parámetros que tiene esa tabla y values. En values, aquí vamos a poner cada uno separados por una coma y además unidos todos entre paréntesis. Entonces, primero el ID cliente, luego la cédula, luego el nombre, apellido, dirección y el ID de ciudad de origen. Vamos a hacer esto con cada uno, con tabla de productos, con tabla de proveedores, con tabla de ventas, con tabla de compra, tipo cliente y ciudad. Como pueden ver, los datos son datos inventados por la facilidad de este ejercicio, pero pues tienen sentido. Por ejemplo, puede cliente mayorista, minorista, corporativo, etcétera, etcétera. Además de los nombres de los proveedores y los productos. Ahora vamos a pasar a crear vistas y procedimientos almacenados para lo que nos pidieron en la actividad. El primero vamos a crear una vista para obtener la mayor cantidad de ventas realizadas por un cliente. Entonces vamos a crear una view con create view, nombre de la view, en este caso mayor cantidad de ventas, as y creamos el query como usualmente lo crearíamos. Por cierto, esta V y esta C es para no tener que escribir aquí venta punto y de cliente, cliente punto nombre, sino simplemente V punto C punto. Entonces la vamos a ejecutar y aquí podemos ver que la mayor cantidad de ventas por un cliente fue por María González, el ID de cliente uno. Vamos a ver aquí atrás que el uno es María González, así que perfecto. Si queremos dropear o eliminar una vista, simplemente le damos drop view y el nombre de la vista. Para el segundo, vamos a crear una vista para obtener la menor cantidad de ventas realizadas por un cliente. Igual que en el anterior, es Create View Query. Aquí lo único que cambia realmente es que aquí está ordenado de forma descendente y aquí de forma ascendente. Es la única diferencia. Entonces luego ejecutamos la vista y el que menos ha vendido es Diego Sánchez y el cliente 10, cantidad de ventas 1. Ahora vamos a crear una vista para obtener las ciudades con mayores ventas de producto y aquí es donde vamos a necesitar la tabla de ciudad. Aquí utilizamos los joins para podernos unir y entrelazar dos tablas, para relacionar dos tablas mediante en este caso ID cliente y de ciudad de origen. Lo vamos a agrupar, ordenar y vamos a ejecutar la vista. Aquí podemos ver que la ciudad con mayor cantidad de ventas fue Bogotá, luego Cali, luego Medellín, 632 respectivamente. Vamos a crear ahora un procedimiento almacenado para obtener los proveedores con más compras. Para el procedimiento almacenado es algo diferente. Vamos a necesitar un delimitador tanto al principio como al final. Luego vamos a crear un procedimiento con create procedure, nombre del procedimiento, begin, end. Y luego la query que utilizaríamos normalmente. Para ejecutar el procedimiento vamos a darle call y el nombre del procedimiento almacenado. Lo utilizamos y funciona perfectamente. Si lo queremos eliminar es drop procedure if exist el nombre del procedimiento. Esto es realmente muy parecido a una base de datos.
El delimitador, el otro, porque vamos a crear un procedimiento almacenado para obtener los productos con mínimo stock. Lo mismo del anterior. Delimitador es crearlo, begin, end y la query. Aquí ponemos el where como condición para que la cantidad disponible sea menor o igual a 100. Lo llamamos, lo ejecutamos y vamos a ver que 100 sí que lo tiene en cuenta y vamos a ver que es el televisor, refrigeradora, etcétera, que tienen la menor cantidad de stock disponible. Ahora vamos a ver cómo exportar e importar estos datos, estas vistas. Entonces vamos a server, data export, seleccionamos la base de datos, Uniminuto comercializadora, vamos a structure and data, luego vamos a start export, aquí podemos escoger en dónde queremos que se guarde. Cuando termina de exportar, vamos a irnos a donde se guardó. Aquí podemos ver que se descargó, que se exportó en DOMS y aquí todas las tablas y demás. Ahora para importar vamos a hacer lo mismo, nos vamos a server, luego aquí escogemos data import y aquí nos vamos a la segunda opción de importar un file. Entonces nos vamos a donde se descargó, donde exportamos, vamos a escoger la tabla, digamos ciudad, abrimos y aquí en el esquema podemos escoger uno o crear uno nuevo. En este caso, prueba import. Lo ponemos todo en minúsculas y le damos OK. Aquí ya lo ponemos, le damos Start Import y aquí ya aparece que se importó correctamente. Reiniciamos esto, lo refrescamos, aquí vemos que hay una tabla, la cual es ciudad con sus columnas. Después de realizar las importaciones de las tablas, nos vamos a la base de datos y aquí si vemos, si utilizamos esto nos va a decir que la base de datos es desconocida debido a que nosotros la ahorramos. Sin embargo, si ponemos prueba import, la utilizamos, aquí nos va a decir que ya la estamos utilizando. Entonces ya no vamos a crear tablas, ya no vamos a insertar clientes, sino simplemente vamos a generar las queries, vamos a utilizar las vistas y demás. Entonces podemos ver que la vista ya se importó. Vimos y las vistas funcionaron correctamente. Así que podemos ver que está funcionando. Por otro lado, los procedimientos almacenados también podemos ver que están funcionando. Le damos al call, lo llamamos, también le damos al call y lo volvemos a llamar y está funcionando todo perfectamente. Ahora, como conclusión vamos a ver que MySQL es capaz de administrar bases de datos muy robustas, pero el nivel de robustez que se puede lograr depende de varios factores, incluyendo la configuración, optimización, diseño de base de datos y la capacidad del hardware. Algunos puntos claves son la escalabilidad debido a que MySQL ofrece capacidades de escalabilidad tanto vertical como horizontal. Puede manejar grandes volúmenes de datos y aumentar su capacidad agregando más recursos al servidor o distribuyendo la carga entre múltiples servidores mediante técnicas como replicación, fragmentación y uso de clústeres. Rendimiento, debido a que con una adecuada optimización de consultas, índices eficientes y ajustes de configuración adecuados, MySQL puede proporcionar un rendimiento muy satisfactorio para aplicaciones demandantes. Por otro lado, MySQL ofrece una amplia gama de características avanzadas que pueden ayudar a administrar bases de datos robustas como transacciones ACID, o sea, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, integridad referencial, procedimientos almacenados como acabamos de ver y otras funciones. Mantenimiento y administración, debido a que nos proporciona herramientas y utilidades para realizar tareas de mantenimiento y administración como la optimización de consultas, copia de seguridad, restauración de datos como vimos, monitorización de rendimiento, entre otros. Sin embargo, si se necesita una escalabilidad horizontal extrema, un modelado de datos flexible, datos no estructurados o semiestructurados y unos requisitos de rendimiento extremadamente altos, las bases de datos no relacionales o no SQL son una gran opción a tener en cuenta. Espero que hayas aprendido y que tengas un excelente día.